Buenas tardes a todas las personas audiencia que acompaña este trabajo de análisis urbano. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una migrante por vocación, periodista española, una mujer que ha recorrido muchas partes de esta América Latina en la búsqueda de lo que ocurre a nivel social en las ciudades, lo que se presenta con sus ciudadanías, lo que se vive en el tema de criminalidad, violencia, políticas públicas y demás. Ella es Begoña Barberá Orozco, creo que lo he dicho bien, y la hemos invitado al programa porque tiene mucho que aportar en el tema de entender lo que son las criminalidades urbanas, caso concreto de El Salvador, el tema de Mara Salvatrucha, calle 18, de las treguas Salvador, de las treguas entre la criminalidad barrio de El Salvador. 18. Sí, barrio 18, aquí lo ponemos como calle 18, barrio 18. Vamos aprendiendo. Y también cuál ha sido la posición de los gobiernos de izquierda, que uno supone que son progresistas, cómo ha sido la situación. Begoña, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. ¿Quién eres tú? Esta es la primera pregunta. Sí, es la primera pregunta. Bueno, yo soy, como bien has dicho, periodista, también soy feminista y procuro hacer un periodismo acorde a cómo pienso y a cómo vivo, de alguna forma. Me fui a El Salvador en el 2009, a finales del 2009, y estuve allí ejerciendo el periodismo y también trabajando con organizaciones de la sociedad civil hasta el 2015, hasta el año pasado, que me fui de El Salvador porque quería seguir viajando y seguir conociendo Latinoamérica. Eso es lo que podemos decir, es una migrante por vocación. Sí. Me gusta recorrer el mundo. Me gusta vivir viajando, sí. Ir viajando. Se me ocurre una pregunta. Migrantes, migración. Hay migrantes o migrantes por vocación, pero hay migrantes, tú me decías antes de iniciar esta entrevista, migrantes por necesidad. ¿Qué es un migrante por necesidad? Y son la mayoría, ¿no? Ahí tenemos ahora mismo el caso en Europa, ¿no? de la gente refugiada que está viniendo desde Siria, también desde el África subsahariana. Bueno, la frontera en México, ¿verdad? El tema de la migración es un tema también muy candente y constante, que genera mucha violencia y también es un gran negocio. Lo mismo también pasa con las aguas del Mediterráneo, se convierten en fronteras que son negocio. La mayoría de las migraciones son por necesidad, lastimosamente. Europa también, de repente, con las crisis, ¿no? España, por ejemplo, se convirtió en un país donde la gente empezó a migrar por motivos económicos, ¿no? Por falta de trabajo. Mucha gente migró, sobre todo a otros países de Europa más ricos, ¿no? Como Inglaterra, Alemania o Francia. Bueno, tú te radicas en el 2009 en Salvador, te vas a trabajar con organizaciones de la sociedad civil y obviamente a ejercer tu profesión, periodismo. Salvador, para que lo tengamos como en el contexto, viene de un proceso de guerra civil, ¿cierto? Donde se enfrenta la guerrilla del ejército del Farabundo Martí, Liberación Nacional, los paramilitares contra los paramilitares y fuerzas del Estado, ¿cierto? Y en el 93 aproximadamente se dan los acuerdos de paz en El Salvador. Se selló la paz en El Salvador. De allá para acá hemos escuchado de todo sobre El Salvador, de que la violencia urbana creció, de que mucha gente que migraron por necesidad a los Estados Unidos fueron deportados, podría decirse a la fuerza, nuevamente a El Salvador. La deportación prácticamente siempre es de la fuerza, ¿no? Sí, siempre la deportación era la fuerza. Excelente apunte. Y viene algo que desde acá hemos escuchado, hablar de las maras. Mara Salvatrucha, Mara del barrio 18, hemos aprendiendo. Y quería empezar preguntándote sobre esto, ¿qué son las maras? Bueno, quiero empezar diciendo que yo sí soy periodista y he vivido en El Salvador, no soy una experta en violencia y en pandillas, aunque he tratado el tema, ¿verdad? Entonces, para que sepan desde dónde hablo.
Las pandillas, que desde fuera yo creo más se les ha conocido como maras, en El Salvador se las conoce como pandillas, una es la Mara Salvatrucha y otra es el Barrio 18, es un fenómeno que muta, ¿verdad? No nace de la misma forma en la que existe ahora en la actualidad. Entonces empezábamos hablando de migraciones y son en gran parte fruto de la migración, ¿no? de ese exilio que hay durante la guerra civil y esa deportación que hay después de la guerra desde Estados Unidos. Porque lo que pasa es que la gente de El Salvador que migra durante la guerra migra en gran medida hacia la ciudad de Los Ángeles, y en ese momento histórico en Los Ángeles se está desarrollando la guerra de pandillas, que son las pandillas de afroamericanos, con mexicanos, con estas que veíamos en las películas, ¿no? Entonces, esto por supuesto yo lo he leído, ¿verdad? Esto no son vivencias, entonces es lo que yo recuerdo que me contaron y que leí. Estas eran sobre todo peleas, combates de béisbol, no había tanta arma de fuego, aunque empezaba a haber alguna, ¿no? Entonces, la idea es que los salvadoreños cuando llegan entran dentro de esta lógica y tienen que ubicarse. Entonces hay una parte que empieza a integrar una pandilla ya existente de México, que es el Barrio 18, y luego hay otra que se crea, que es la Mara Salvatrucha, que significa gente salvadoreña, por así decirlo, en argot salvadoreño. Entonces, un poco como esta gente ya venía de una guerra, que la guerra en El Salvador es como muy cruel, ¿no? O sea, toda la gente te contaba las imágenes de sacar corazones, o sea, de mucho ensañamiento de la violencia, ¿no? Entonces, como que la gente salvadoreña, la pandilla salvadoreña también un poco en Los Ángeles acaba teniendo esta fama de ser especialmente dura y sádica, ¿no? De quizá destacar, acabar repuntando por cosas así. No... fruto de esto hay muchos delitos y también por eso las deportaciones desde Estados Unidos. En cuanto se acaba la guerra dicen no, todos estos jóvenes, porque son jóvenes y adolescentes, se regresan. Y entonces, ese es el pago que le da Estados Unidos a quien le ha servido. Ese es el pago. Sí, sin duda. Entonces nos encontramos con un contexto de posguerra, de gente muy pobre, ¿verdad? De gente muy humilde, y entonces llegan estos chicos jóvenes con este look, esta forma, ¿verdad? Estas estéticas, ¿no? Que la estética en la juventud en esa época de sentir arraigo o identidad con algo es bastante importante, ¿no? Con tatuajes, con la ropa ancha, con ese rollo de la cultura del hip hop, ¿no? Esos gestos, mezclando palabras en inglés las con señas, palabras españolas, claro, las señas, que esto también tiene que ver, ¿no? El hip hop es mucho de hacer señas, en realidad yo creo que puede que venga de ahí, es una hipótesis. Pero bueno, entonces son muy seductores. Es una gente que resulta muy seductora para estos jóvenes que vienen de vivir bombas, pobreza y miedo, ¿no? Entonces de repente ven una imagen que transmite, que es como carismática y transmite también como poder. Y empiezan a hacer, entonces llegan la MS y el Barrio 18 son las principales, creo que hay un par más, la Mao Mao y la Máquina, recuerdo. Pero las principales son estas dos. Y empiezan a repartirse barrios, el tema territorial que es común en casi todas las bandas, ¿no? Entonces hay barrios que empiezan a ser más de la MS y otros del Barrio 18, y esto empieza de una forma, digamos, que ingenua, ¿no? La MS es la Mara Salvatrucha. Sí, son las siglas de Mara Salvatrucha, ¿no? Y entonces empieza a haber pequeñas peleas, que empiezan siendo a lo mejor de piedras, que empiezan siendo, ¿verdad? Son rivalidades de chicos jóvenes en los barrios. Entonces, en un contexto de posguerra, con todas las carencias que hay, el Estado no le para bola a este problema. No, en ese momento no es consciente ni piensa que sea importante. Pero de repente hay un muerto, ¿verdad? En estas peleas, de repente empieza a haber una pequeña escalada de que como me han matado a mi primo, ¿verdad? Entonces ya tú no puedes. Entonces las empiezan, venganzas. Claro, empezamos a entrar en una lógica de la violencia y de la venganza. Y al principio también esto de la territorialidad tenía que ver con proteger a la gente de tu barrio, ¿no? A la señora que hacía las pupusas, que las pupusas son como las arepas salvadoreñas y cosas de este tipo, ¿no? Al principio había una lógica de eso, de territorialidad, de protección, de mi gente, identitario, ¿verdad? Mi familia, mi protectora y los rivales. Bueno, estábamos hablando de las treguas, de la primera tregua, en época de gobierno de izquierda, de Funes. Presidente era Funes, ¿cierto? Sí, solo ha habido una tregua, solo ha habido una. Me dicen que actualmente hay una tregua, otra tregua. Bueno, no, ahora te... Bueno, ahora está si muy quieres. Dale. En esta tregua... Ay, ¿cuántos años duró esa tregua? Discúlpame también. No, esa tregua no llegó al año, yo creo.
no sé si fueron 10 meses, no sé si llegó al año, la verdad. Pero ahí estuvo implicado un exguerrillero, un integrante del FMLN que no estaba en la política, y un cura castrense, el arzobispo castrense creo que es, ¿no? Entonces ellos fueron los que ejercieron la mediación entre las pandillas y el Estado. Diseñaron la tregua. No es que la diseñaran, fueron los que la ejecutaron, fueron los que hicieron como interlocutores. Un miembro de la iglesia fueron mediadores. Y uno un exguerrillero del Fraude Mártir de Liberación Nacional. Sí. Entonces se supone que lo que fue un intercambio de reducción de homicidios con una suavización de las medidas represivas, las medidas en las cárceles, con permitirle ciertas cosas, ¿no? Y esto fue así, pero el gobierno siempre se mantenía en esa contradicción de no reconocer abiertamente nunca esto, a pesar de que yo creo que desde la OEA incluso se llegó a reconocer. Entonces, bueno, Funes sale del poder, gana siempre el FMLN con Salvador Sánchez Cerén, que es un excomandante guerrillero, ¿verdad? Funes no lo era, Funes era periodista, de hecho. Y entonces todo el mundo espera algo diferente, ¿no? Porque un comandante guerrillero se supone que ha funcionado con otras lógicas y sabe quizá manejar mejor un problema de seguridad, no sé, ¿verdad? O sea, habría cierta especulación con esto y con el ministro, o sea, se habla, en este caso se llega a hablar de estas políticas que hablábamos antes de reinserción social en las cárceles y tal. En un primer momento se empieza a hablar de todo esto, pero tajantemente se dice que no hay tregua y que el gobierno nunca va a apoyar porque no se puede negociar con criminales, porque no se puede, porque aquí está el discurso de que cómo vas a darle privilegios a la gente que más daño le está haciendo a la sociedad, ¿verdad? Entonces se maneja este tipo de discursos. Tienes a los medios de ultraderecha totalmente en contra, además bombardeando todos los días con este tipo de ideas de negociar con criminales. Entonces de repente se disparan de nuevo los homicidios, se disparan brutalmente y se sabe que la tregua se acabó. O sea, es que llegaron a bajar a 5 los homicidios diarios cuando en El Salvador lo normal eran 14, llegando a 20, ¿verdad? Diarios. Entonces se llegó a 5, 4, ¿verdad? Durante la tregua, a 0 incluso, ¿verdad? O sea, y sí que se mantenían algunas desapariciones, se suponía que había otro tipo de daños, como las violaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Una forma de dañar a mis rivales sin que sea tan llamativo como un homicidio, ¿verdad? Es la violación de su pareja o de su hermana o no sé, por ejemplo. Y bueno, entonces todo esto se daña, todo este proceso se daña, el gobierno se mantiene desdiciéndose y empiezan a haber además una serie de cierta prensa, se empiezan a denunciar masacres desde la policía y desde las fuerzas de seguridad, porque también cuando se rompe la tregua los pandilleros empiezan a ir especialmente a por la policía y a por los militares, mucho a por la policía. Empieza a haber un saldo de 50 policías muertos en un mes o algo así. No habría que corroborar esa cifra. Pero bueno, entonces empieza a haber también masacres, que se empieza a ver que un poco a veces incluso falsos positivos que le llamáis vosotros, ¿verdad? O sea, había incluso gente que ni siquiera era seguro que este fuese a ser pandillero, o gente que se sabía claramente que no era pandillero, pero que vivía en zonas marginales, que vivía en zonas, ¿verdad? O sea, siempre, por supuesto, esto es un fenómeno de pobres contra pobres, porque los soldados y los policías también cobran una miseria. Y entonces empieza a hablarse también de la filtración de la policía con el crimen mucho más. Tú nos planteabas que viene un gobierno de izquierda, el de Sánchez Cerén, de izquierda, un exguerrillero, Fraude Mártir y Liberación Nacional. La gente o un sector de la población supone, y de las organizaciones sociales y de derechos humanos supone, que un gobierno de izquierda es progresismo. Es progresista, viene con el cambio, privilegia el diálogo. Pero aquí lo que estamos entendiendo es que el gobierno de Sánchez Cerén aplica la mano dura. Niega el diálogo, niega la posibilidad de desmantelar las maras a través de un diálogo, una negociación, un sometimiento, y la guerra sube, el pico de violencia crece, e incluso policías son asesinados constantemente, miembros de la comunidad, inocentes, pandilleros, todo este tipo de cosas. ¿Qué sigue con esa posición de Sánchez Cerén? Dentro de todo esto, el problema es que en este gobierno se acaba siguiendo con esa lógica militar, que era lo que se esperaba. La mano dura.
claro, y el enemigo interno, todas estas cosas, ¿verdad? Incluso se hace un llamado a que la población civil se defienda, ¿verdad? De forma armada. Mejor dicho, a que se armen y peleen contra las maras. Mejor dicho, para militarizar nuevamente la sociedad salvadoreña. Cabal, pues sí. Y entonces, claro, esto es terrible porque, y además, se parte, vamos a ver, una de las grandes perversiones del fenómeno de las pandillas es que sin querer ni justificar ni nada, porque dentro de todos esos barrios marginales hay un montonazo de gente que pelea cada día para seguir adelante, ¿verdad? Por muchas adversidades, pero tiene que ver ese fenómeno que sea tan seductor con la falta de oportunidades, ¿verdad? Con que si eres una persona que trabaja estudiando mucho, logras ir a la universidad pública que te presenta unas condiciones súper difíciles para trabajar, pero necesitas porque no te pueden pagar y para conseguir un trabajo con unas condiciones muy precarias y vas a tener una vida muy dura después de mucho trabajo, o muy al contrario, puedes hacerte de las pandillas y subirte a 4 buses y ganar el doble de lo que vas a ganar en un día, ¿verdad? Porque te sacas $20 de un autobús fácilmente, pidiendo, o sea, exigiendo, vaya. Con las extorsiones, encima a las chicas les vas a gustar porque la seducción, el poder durante la adolescencia, esto genera, ¿verdad?, esa carisma. Es que es demasiado perverso, es muy fácil. Entonces, si el gobierno no es capaz de ver que lo que necesita es darle a esa gente otras alternativas que realmente sean viables, que sean apetecibles, que sean, ¿verdad?, además de saludables, ¿verdad?, entonces no vamos a hacer nada con la represión solamente. Begoña, hoy, ¿qué pasa en El Salvador? O sea, hoy, año 2016. Pues ¿Qué ocurre hoy en El Salvador? Como se llegó a esta forma de guerra abierta entre la policía y las pandillas, de alguna forma, leí hace poco un reportaje en el que se hablaba de esto, ¿no? De que entre las propias pandillas habían mantenido de alguna forma su diálogo que se había dado en el marco de Siguieron la tregua a pesar de estar enfrentados al Estado. Han llegado a publicar comunicados conjuntos, de hecho. Barrio 18, Mara Salvatrucha. Sí, no sé si hay alguna más adherida, pero estas dos principales sin duda. Ahora son 3, ¿eh? El barrio 18 se dividió en 2 facciones, los revolucionarios y los sureños. ¿Los qué? Revolucionarios y sureños. Revolucionarios y sureños se dividen del barrio 18. El barrio 18 se divide en esos dos, sí, por unas disputas Otra Mara surge ahí. De las cúpulas. Sí. De hecho, hay un momento en el que el propio barrio, las dos a las que se crean, están generando incluso más violencia, ¿verdad? Ajá. Es que también tienen lógicas distintas. El barrio 18 y la Mara Salvatrucha no funcionan exactamente de la misma manera. Bueno, pero se divide el barrio 18, pero hay tregua entre las maras. Pero el diálogo, no sé si le llamaría tregua, porque no tengo datos de si siguen guerreando entre ellos. Pero están dialogando. Pero sí que se mantiene un diálogo, al parecer sí. Al parecer sí. Pero con un objetivo, enfrentar al Estado. Y la nueva novedad del Estado salvadoreño ha sido también, de repente, han sacado un tema que es las finanzas de la Mara Salvatrucha en concreto. Han desmantelado varios bienes, inmuebles y tal, que son... Están golpeando las finanzas, los ingresos de las maras. De la Mara Salvatrucha, lado económico, sí. Ese es El Salvador de hoy. Ahora mismo sí. Podríamos decir que también mucha pobreza, desigualdad social creciente, todas las problemáticas que tiene buena parte de América Latina. Sí. Tú estás acá en Medellín, has viajado por Colombia, has conocido, has entrevistado a mucha gente. De lo que has visto en El Salvador, ¿qué crees que nosotros acá, ahora que está el proceso de paz en La Habana, Cuba, entre las FARC, Ejército del Pueblo, Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cabeza del Estado, que podría llegar en cualquier momento los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, y que hay muchos que estamos abocando en la ciudad, luchando en las ciudades porque se dé el diálogo, la negociación y el sometimiento de las bandas y las estructuras paramilitares y mafiosas? ¿Qué podemos aprender de El Salvador? ¿Qué podemos aplicar acá en Colombia y en concreto en el Valle de Aburrá, donde también tenemos problemas altos de violencia y criminalidad? Bueno, yo creo que en realidad sería buenísimo que entre ambos países, o al menos con Antioquia, ¿verdad?, hubiera un diálogo para que se viera todo lo que hay en común, ¿no? Yo cuando llego acá y me empiezan a hablar de cómo funcionan las bandas a niveles territoriales, esa división, las extorsiones, las dinámicas de lucro, de la criminalidad y tal, me impresiona porque parece que no me he ido de El Salvador, ¿no? O sea, las semejanzas... Parece que estuvieras allá. Claro, en muchos sentidos se parecen mucho. Por supuesto que hay diferencias,
pero sí que siguen unos códigos muy similares en algunos sentidos, ¿no? Bueno, yo creo que al igual que en El Salvador, pues hay que ver estas dos cosas, ¿no? Que las medidas represivas solo en un segundo plano pueden funcionar, o sea, por supuesto que tienes que castigar los delitos, pero sobre todo hay que apostarle a estas otras alternativas que les tienes que dar a la sociedad, porque una sociedad marginada, una sociedad sin oportunidades, una sociedad, ¿verdad? O sea, que la tienes ahí invisibilizada, reprimida, violentada, porque al final son formas de violencia, ¿verdad? O sea, cuando el Estado empobrece a un sector de la sociedad, está ejerciendo violencia contra ese sector, y ese sector reacciona de forma violenta en muchos casos. Entonces, tenemos que ver un poco cuáles son las raíces, ¿verdad? O sea, ayer estaba en una charla en la que hablaban de que el gran problema de Colombia era que la gente no tenía educación, ¿verdad? O sea, como que la gente por falta de educación era por la que andaba guerreando. Y me parecía una simpleza bestial, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la desigualdad, con el despojo, con el sometimiento continuo a unas condiciones de vida muy precarias, ¿verdad? Que van haciendo que la gente se ahogue y la gente sale por algún lado. Esto siempre matizando que no estoy justificando ni a las bandas criminales, ni a las pandillas, ni ningún tipo de reacción violenta, ¿verdad? Enseñanzas que yo veo en el diálogo que estamos realizando. Una es, ojo con el tema de las armas, ahora que viene el acuerdo final. Ojo con el tema de la transparencia. De dejación de armas, ojo con las armas, ojo con depósitos, y ojo con que se dé una gran apertura del mercado negro de las armas. Sí. Segundo, hay que tener en cuenta lo que están viviendo las ciudades. Ojo que Salvador vivió el proceso de paz para Hondo Mártir y Liberación Nacional, Estado salvadoreño, y posteriormente eso surge todo lo de la criminalidad urbana, con esta violencia tan alta y también muy alta el tema de criminalidad. Y eso tenerlo en cuenta acá. Y ojo que también en este diálogo surge de que las medidas represivas no son la solución para darle salida a estos problemas urbanos. ¿Algo más por decir, Begoña? La transparencia, que es en lo que estaba tratando de hacer también un énfasis, ¿no? Ajá. O sea, que el gobierno trate de solapadamente, ¿sabes? O sea, hay que dejar de tener miedo a las cosas. Hay apuestas que son arriesgadas, ¿verdad? Y que no siempre, desde ciertos sectores, van a ser muy criticadas. De la misma forma que aquí este proceso con las FARC está siendo muy criticado desde un sector de la derecha, ¿verdad? Por supuesto que tú, si le apuestas a unos diálogos, vas a tener que contraargumentar todo el rato unos argumentos, eso, que te hablen de negociar con criminales, de regalarle cosas a gente que pasa porque estás premiando a quien lo hace mal, ¿verdad? Este tipo, entonces hay que trabajar bien todo esto para que no signifique que te tienes que esconder de lo que estás haciendo, porque esconderse sí que es totalmente erróneo. Yo entendería que es mejor hacer diálogos públicos, negociar y someter, buscar unas salidas alternativas como un sometimiento a la justicia, que estar promoviendo o financiando acuerdos secretos, que es lo que se ha vivido en Medellín, y aquí sí que sabemos que son acuerdos o pactos secretos. Yo, primero que todo, agradecerle a esta periodista española, feminista, migrante por vocación, que no es una experta, pero habla mejor que un experto sobre problemáticas urbanas como la de El Salvador y las que está conociendo aquí en el Valle de Aburrá y en otras partes de Colombia. Solo queda decirles, desde Análisis Urbano y de la organización no gubernamental Corpades, sí le apostamos a que hay que dialogar, a que hay que negociar y hay que buscar un sometimiento de todos los criminales. Nosotros sí le apostamos a eso. Apostamos a que el acuerdo de paz que se está cerrando, está forjando, que va a finalizar en La Habana con una firma de dejación, una firma de paz, de acuerdos que van a dar la dejación de armas, y ojalá con el ELN y con los reductos del EPL nos lleve también a diálogos, negociación y sometimiento de lo que algunos han llamado BACRIM y para nosotros son estructuras paramilitares y mafiosas. Sí le apostamos a los diálogos urbanos, sí le apostamos a que las salidas no son represivas, pero también apostamos a que es la legitimidad del Estado la que tiene que llegar a las comunidades, llegar a los territorios, y apostamos a que un proceso de paz urbano tiene que culminar con la liberación de los barrios,
Muchas gracias a usted, Begoña, muchas gracias. Gracias a ti.